Bien. Entonces, tengo a Méndez Agustina, Usinger Ariana, Maldonado Camila, Rodríguez Denise, Vázquez Lucero, Alderete Marianela, Saucedo Nahuel, Mongelos Rodolfo, Cuevas Ruth, Honorato Sara, Enrique Yayel, Soenga Yanina. ¿Faltó alguien? Nombré a todos, ¿no? Bien. Creo que estamos todos. Bueno, Buen día. buen día. La última vez que nos vimos tuvimos el examen. El próximo examen dijimos que era el 9 de septiembre, o sea que de acá a 3 martes. En la clase anterior al examen hicimos un repaso y la anterior a esa habíamos hablado un poco sobre lo que era la definición de hemovigilancia, trazabilidad, ¿no? Hablamos sobre lo que es lo que ustedes, ¿no?, se denomina trazabilidad ascendente y descendente. Hablamos un poco también sobre la importancia, ¿no?, de la hemovigilancia y que todos los procedimientos que se realizaban dentro de un servicio de hemoterapia estaban relacionados con la hemovigilancia. Desde todo, desde la donación, pasando por lo que es el control de calidad, ¿no?, ya sean de la patología, los reactivos, la sangre, hasta la misma transfusión. Hablamos también un poco sobre lo que eran las auditorías, ¿no?, que había auditorías internas propias del mismo hospital y externas que para los, por ejemplo, hospitales de la provincia, las auditorías externas están a cargo de lo que es el Instituto de Hemoterapia de La Plata, ¿sí? Bien, más o menos estuvimos hablando de eso. Hoy, de lo que vamos a hablar, vamos a seguir hablando de gestión. Vimos también el tema de la gestión en un servicio de hemoterapia, los inventarios, ¿no?, qué pasaba cuando... Que eso ya fue todo del examen anterior, que era lo que pasaba cuando una unidad salía del servicio, si volvía, en qué condiciones y demás. Bien, en estas dos, la última clase antes del examen, a mí me gustaría hacer un repaso, capaz que lleguemos a terminar de dar los temas. Y hoy lo que nos toca ver es la gestión ante catástrofes, ¿sí? Frente a un desastre o una catástrofe, ¿cómo deberíamos estar organizados para poder responder de la mejor manera a un evento como este, digamos, ¿no? Bien, entonces, para comenzar a hablar de este tema, si voy muy rápido, como siempre me paran, si quieren preguntar algo, abren el micrófono y charlamos, ¿sí? Podemos comenzar definiendo qué es una catástrofe, ¿sí? Y podemos decir que una catástrofe es un evento, ¿sí?, que puede ser natural o provocado por el hombre, ¿sí? Entre las catástrofes naturales podemos encontrar como ejemplos los terremotos, maremotos, inundaciones, alud, ¿sí? Un ejemplo puede ser los terremotos que hay en Chile, ¿no?, en regiones de Chile. Y dentro de lo que son las catástrofes provocadas por el hombre, podemos encontrar ataques terroristas, accidentes, ¿no?, como por ejemplo el atentado a la AMIA, ¿sí? Pero las catástrofes tienen distintas formas de clasificarse. Esta es una, ¿no?, dividirla en natural o provocadas por el hombre.
Otra de las formas de clasificarlas es en predecibles e impredecibles. ¿Sí? Las impredecibles son aquellas que no nos permiten prepararnos para tal fin. Si vemos el ejemplo que dimos recién, podemos decir que, por ejemplo, el atentado a la AMIA fue una catástrofe provocada por el hombre e impredecible. ¿Sí? Y dentro de lo que son las catástrofes predecibles, podemos denominarlas así, a aquellas que nos permiten tomar medidas para prevenir la cantidad de víctimas que se pueden dar en una catástrofe. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de los terremotos en Chile, hay regiones de Chile que los terremotos son comunes, entonces las casas, por ejemplo, las estructuras de las casas están construidas de una forma en particular para que puedan soportar esa clase de catástrofes, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo puede ser los huracanes en la región de Miami, en Estados Unidos, que hay una cierto momento del año, ¿no? Que hay probabilidades de huracanes en esa región, entonces el Estado lo que hace es evacuar la región, ¿no? Los ciudadanos de esa parte del país evacúa la región, ¿no? El Estado les proporciona, si no tienen a dónde quedarse, un lugar donde pasar el temporal, y aquellas personas que deciden abandonar sus hogares, en el caso de que el temporal destruya sus casas, el Estado les proporciona un nuevo lugar donde vivir. ¿Sí? Eso es una catástrofe predecible, porque ya están todos organizados esperándola y sabiendo lo que puede llegar a pasar. De esta manera, disminuyen, ¿no?, a un mínimo la cantidad de víctimas que pueda haber en esa catástrofe. Bien. Otra forma de clasificar a las catástrofes es por el número de víctimas. ¿Sí? Podemos decir que una catástrofe es leve cuando hay hasta 150 víctimas. De 150 víctimas a 500 víctimas se denomina catástrofes moderadas. De 500 víctimas a 1000, catástrofes graves. Y de 1000 hasta 10.000 víctimas o más se denominan catástrofes gravísimas. Entonces, cuando sucede o cuando se espera que suceda una catástrofe, se dice que la región se encuentra en alerta. ¿Sí? Entonces podemos decir que alerta es el proceso previo a la catástrofe, ¿no? Y son todos aquellos mecanismos que se van a poner en juego para prevenir una catástrofe. Hay 3 tipos de alerta, ¿sí?, que se clasifican por color. La alerta verde, que es cuando todo el personal de una región, y cuando hablo de personal, hablo personal policial, bomberos, de salud, ¿no? Todos se preparan para un posible evento catastrófico. Después tenemos la alerta amarilla. La alerta amarilla es aquella que va a convocar
la presencia del recurso humano, donde la catástrofe ya se produjo y se está atendiendo a las víctimas. ¿Sí? Cuando se están atendiendo a las víctimas y no se da abasto con el personal que se tiene en ese momento trabajando, se suspenden vacaciones, en el caso de que haya gente de vacaciones, y si así todo no se puede, digamos, resolver, aquellas personas que hayan sido jubiladas recientemente, se les da un permiso para que vuelvan a ejercer la profesión hasta que el problema se solucione. ¿Sí? Todo esto entra dentro de lo que es la alerta amarilla. Y después tenemos la alerta roja. Y la alerta roja se utiliza para comunicar a las autoridades de una región que no se está preparado para nada de lo que está sucediendo. ¿Sí? En ese caso, el intendente de un municipio o el gobernador de la provincia se comunica con sus superiores, en este caso el presidente y demás, para avisar que no hay recursos humanos, no hay recursos económicos y no se tiene idea de cómo seguir frente a la situación que se está viviendo. Sí, esa sería la alerta roja. Bien. Entonces, obviamente esto tiene que estar todo evaluado, ¿no? Y las posibilidades de que puedan llegar en cada una de las regiones a haber una catástrofe y si sucede, a dónde dirigirnos, ¿no? Porque no es que, por ejemplo, doy un ejemplo, tenemos una catástrofe leve, 150 víctimas en, no sé, el shopping de Morón, en el Plaza Oeste, ¿no? Un accidente, se derrumbó parte del edificio y hay 150 heridos, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta dónde se produjo la catástrofe, el desastre, y cuál es el hospital más cercano al lugar. ¿Sí? No es que empiezan a llevar a los pacientes para cualquier hospital, sino que eso tiene que estar diagramado. Si sucede algo así, bueno, no sé, el hospital más cercano, por ejemplo, es el Posadas por autopista, bueno, se llevan todas las víctimas al Posadas. Y el Posadas es el hospital encargado de recibirlos y tratarlos, digamos, ¿no? Una vez que ese hospital llega a su máximo, que no puede atender a más pacientes, de ahí comienzan a derivarse a los pacientes hacia otros hospitales. El hospital de Aedo, el hospital Parvicien, ¿sí? Pero tiene que ir todo organizado. Por eso es importante contar con los planos del municipio y saber a cuánto estamos, a qué distancia estamos desde un hospital. Entonces, la distancia desde el punto de la catástrofe hasta el hospital más cercano se denomina isocrona. ¿Sí? Obviamente cuando ustedes se reciben y empiezan a trabajar en un hospital, hay capacitaciones en emergencias, ¿sí? Aparte de esto que nosotros les damos y que profundizan en la materia de emergencias, hay capacitaciones. Cada hospital tiene su capacitación o debería tenerla, ¿no? Bien. Estas capacitaciones lo que nos van a permitir a nosotros es saber distinguir, ¿no es cierto?, entre la gravedad de las lesiones que va a tener una víctima, ¿sí? Y clasificarlas
de acuerdo a una escala. Esa escala se denomina triage. Es triaje, ¿sí? Se escribe. El triage entonces sirve para seleccionar, clasificar y evacuar víctimas. Entonces, cuando hay un lugar en donde se produce un accidente y hay muchas víctimas, se utilizan unas tarjetas, unas etiquetas, ¿sí?, de distintos colores o dibujos que nos van a poder permitir diferenciar entre las víctimas para saber qué víctima está más grave y hay que hospitalizar primero y qué víctima se puede ir a su casa porque no necesitó asistencia porque está bien. ¿Sí? Entonces tenemos distintas etiquetas. La primera etiqueta es la etiqueta roja o la etiqueta con el dibujo de un conejo. Esto me va a permitir saber que esa víctima debe ser rápidamente hospitalizada. Bien. Después tenemos la etiqueta amarilla o con el dibujo de una tortuga. Y se utiliza para las víctimas que pueden esperar o que se tienen que ser evacuadas dentro de las 6 horas desde que se produjo el hecho, digamos. ¿Sí? Después tenemos la etiqueta verde o con el dibujo de una ambulancia tachada. Esto significa que la víctima puede ir caminando a su casa y no necesita hospitalización. Y bueno, y después tenemos la etiqueta negra, que se utiliza para las defunciones. ¿Sí? En un lugar donde hay una catástrofe, una emergencia así, los cadáveres se sacan últimos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que evaluar la situación. Si yo tengo una persona, por ejemplo, si se tiene una persona de 50 años, ¿no?, con una fractura en la pierna y un nene de 10 que se encuentra tirado en el piso con la masa encefálica afuera, al primero que voy a evacuar es a la mujer de 50 años con la fractura en la pierna. ¿Por qué? Porque el nene de 10 años con masa encefálica en el piso tirado ya está muerto. O sea, por más que esté viviendo, va a morir, ¿sí? No hay posibilidades de que sobreviva. Entonces, más allá de tener en cuenta la edad, también hay que tener en cuenta la gravedad de las lesiones. ¿Sí? Este tipo de clasificación, el triage, puede tener falsos resultados positivos y también falsos resultados negativos. Esto, lo que son el triage con falsos resultados positivos, se da cuando el personal no está bien capacitado, ¿no?, y categoriza a una víctima para trasladar de inmediato, cuando en realidad esa persona podía esperar. Y bueno, los falsos resultados negativos se producen cuando se categoriza a una víctima como aquella que puede esperar y en realidad es un paciente que debe ser trasladado de inmediato. Por eso es muy importante que se entienda bien
el tema del triage. Bien. Entonces, como dijimos y repetimos, las víctimas van a trasladarse hacia el hospital más cercano, ¿sí? Ese hospital debe contar con todo, con el recurso económico, con el recurso humano, con los insumos, ¿sí? Para poder atender a las víctimas que van a ir llegando. Y en el caso de que no cuenten con insumos, o pueden derivarlos al próximo hospital más cercano que sí tenga la estructura para hacerse cargo, o se le puede proporcionar en ese momento eh, los insumos necesarios, digamos. ¿Sí? Esto es importante también saberlo, porque muchas veces, es importante que lo sepamos nosotros y que se los podamos bajar a la población, ¿no? Porque muchas veces cuando suceden este tipo de cosas, la gente del lugar tiende obviamente a querer ayudar. Entonces, cuando se piden, por ejemplo, donantes de sangre, las personas van a donar al lugar donde están llevando a las víctimas, ¿sí? Y en realidad no es al lugar donde se tienen que dirigir, ¿sí? Lo que, porque sería, ya el lugar es un caos con todas las víctimas que están yendo y que se están atendiendo, como para que también vayan todos los donantes a ese mismo lugar a donar sangre, ¿sí? No se daría abasto. Entonces, lo que se hace en esos casos es, en el lugar donde van primeramente las víctimas, no se atienden donantes, sino que los donantes se hacen en los hospitales más cercanos de alrededor del lugar, ¿sí? Y una vez que se tienen las unidades con la serología negativa, se derivan, se envían al hospital que tiene a las víctimas. Bien. Esta es una cuestión de organización, ¿sí? Para que no suceda todo en el mismo hospital y sea más caótico de lo que ya es. Bien. Bueno, decir catástrofe y decir desastre es casi lo mismo, ¿sí? La diferencia está en que en una catástrofe se va a necesitar la ayuda de países limítrofes de otros países, ¿no? Y en el desastre, el mismo país se puede hacer cargo de la situación que está sucediendo, ¿sí? Entonces también van a encontrar que hay desastres naturales y provocados por el hombre. Pero bueno, ahí es donde se diferencia. Después tenemos a la medicina del desastre o medicina de catástrofe, que es esta que se ocupa del triage, ¿no? De poder clasificar a las víctimas. Se la entiende como una subespecialidad médica. Sí, la medicina del desastre es la que va a dar una respuesta inmediata para prevenir y rehabilitar a esas víctimas. Entonces, obviamente, el desastre o la catástrofe, ay, qué linda. El desastre o la catástrofe va a generar consecuencias, ¿no? Va a generar un gran número de víctimas, va a afectar a la calidad de vida de las personas de esa región, va a producir alteraciones a nivel psicológico y social.
Bien. Y así como encontramos las alertas, vieron que habían alerta roja, alerta amarilla, alerta verde. También hay niveles en la clasificación de los desastres. El nivel 1 es cuando el desastre se puede manejar en la región, por lo que ese lugar tiene un adecuado triage, ¿no? Cuenta con el recurso económico, con los insumos, con el recurso humano para hacerse cargo. El nivel 2 es cuando la capacidad local se encuentra desbordada y se pide ayuda a las jurisdicciones vecinas. ¿Piden ayuda? Sí. A las jurisdicciones vecinas. No sé, hay un desastre en Buenos Aires y ayudan las provincias de alrededores, ¿no? O hay un problema, una urgencia, un desastre en Morón y ayudan La Matanza, 3 de febrero, ya Capital, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a la gravedad del problema. Y el nivel 3 se toma se utiliza cuando la respuesta, la capacidad de respuesta está sobrepasada y se debe pedir ayuda al gobierno. Bien, entonces es importante que haya una rápida respuesta al desastre. Y esto se puede hacer si nos encontramos organizados, ¿no? Cada uno tiene que saber el rol que cumple en una situación así. Y eso se va a ver en cada uno de los servicios del hospital, ¿sí? Y después en el hospital en general. O sea, vos no puedes estar clasificando a las víctimas, atendiendo a los donantes, transfundiendo, ¿se entiende? Cada uno va a cumplir un rol en particular. El técnico que está transfundiendo en uno de los quirófanos no va a ser el mismo que esté atendiendo a los donantes, ¿sí? O el que esté haciendo serología. Cada uno va a estar haciendo un trabajo distinto. Y eso debe estar escrito en el manual de procedimientos. ¿Sí? El rol lo debería indicar el jefe del servicio para que podamos trabajar de forma organizada. Por eso es que se hacen simulacros, tanto simulacros de desastres, ¿sí? En donde salimos todos corriendo y vamos viendo, bueno, a ver qué se hace frente a esta situación. Hay lugares que no están capacitados, que los médicos, los técnicos, el personal no está capacitado. Y que en ese momento no sabemos qué hacer. ¿Sí? Pero hay lugares que están muy bien organizados. La mayoría no sabe nada. Hace un tiempo, no sé si ustedes lo escucharon o lo vieron en la tele, pero habían puesto una granada en el Hospital Parisien. Salió en la tele, todo. Sí, no sé, fue por un problema político con el director del hospital, ¿no? Y le pusieron una granada en el fichero. Pusieron una granada en el fichero.
O sea, se veía, vino el chico de limpieza que estaba pasando el trapo y vio una tanza, hacía contraluz porque le daba el sol, en el piso. Y la siguió y estaba atada a la granada. O sea que si pasaba ahí el trapo, chau, explotaba medio hospital más o menos. Bueno, cuando eso pasó, se volvieron locos todos, dejaron a los pacientes tirados ahí, los médicos salieron afuera, o sea, nadie se quería quedar, nadie quería estar de guardia. Había sido un viernes, pero yo todavía no estaba los viernes de guardia, estaba los domingos, pero reemplazaba a mi compañera, ella estaba de día y yo le iba a hacer la noche, ya me pagaba para que yo le haga la noche. ¿Qué? Yo cuando vi que había una granada en el hospital le dije, yo no voy, hacerte cargo vos de tu guardia, ¿no? Ni loca. Ella estaba que me quería matar porque ella se quería ir, no, ya se jubiló por suerte. Pero. No me importa la plata, No, decía la profe. imagínate, ¿no? Y encima, lo peor es que no teníamos ni un protocolo. Vino el ministro de Salud de ese momento, no recuerdo el nombre, y estábamos todos, ni él sabía qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y mi compañero después me cuenta, ¿no? Que les dicen, les preguntan, pero no tenemos un protocolo, no sabemos qué hay que hacer frente a una situación así. Y el tipo los miraba como, bueno, yo tampoco, ¿no? Fue terrible, fue. Después vino el escuadrón antibombas, sacaron y la hicieron detonar en el patio del hospital, en el fondo hay un descampado y la hicieron detonar ahí. Pero fue terrible. Y así como no sabíamos cómo actuar, también el hospital está lleno de cámaras y ninguna de las cámaras tomó a la persona que colocó la granada. O sea que al día de hoy no sabemos quién fue. Al día de hoy no tenemos una capacitación. O sea que pasa de nuevo y nada, va a haber todo de nuevo, los pacientes tirados ahí y los médicos afuera tratando de salvarse cada uno, ¿no? Su vida, o sea, los médicos, o sea, lo peor, ¿no? Y bueno, nada, estas cosas pasan y la mayoría, Como la época de las alertas de bombas en los colegios. claro. Para los nenes. Era un desastre. Bueno, en Cruz Roja, cuando yo estudiaba, siempre, las alertas de bombas en Cruz Roja existieron toda la vida. Siempre, antes de que se pongan de moda en esa parte, en esa época donde dice Janina. Cuando yo estudiaba, estoy hablando del año 2009, había un profesor de biología que no es el mismo que está ahora, no era un chabón así, o sea, y todo el mundo, nadie lo quería porque era re exigente, ¿no? Y nada, siempre que él iba a tomar examen, llamaban a Cruz Roja y decían que había una bomba. Entonces, como decían eso, sí o sí teníamos que evacuar. Cruz Roja, Cruz Roja. ¿Saben lo que hacíamos? Salían, o sea, estamos hablando de Cruz Roja, ¿no? De una entidad que en estos casos es como, wow, Cruz Roja, allá arriba. Nos hacían salir y quedarnos enfrente, en la vereda de enfrente de la institución. O sea que si había una bomba y la bomba explotaba, explotábamos todos nosotros igual. De todas formas, porque estábamos en la vereda de enfrente, o sea, nos iba a llegar igual. Y siempre lo mismo, ¿viste? Entonces nosotros decíamos, pero ¿qué si nosotros salimos del lugar? Y o sea, ya estaban cansados, entonces capaz que por eso no le daban tanta importancia, ¿no? Ya estaban cansados de las llamadas de amenazas de bomba. Pero se notaba que tampoco había un protocolo. Nosotros teníamos un profesor cuando nos pasó eso que nos decía, yo no vuelvo a entrar, a mí no me importa si ven el escuadrón antibombas y ve o no ve que no hay una bomba. Yo no vuelvo a entrar, dice. Y esto que él mismo nos decía, no podemos estar parados acá enfrente, tendríamos que tener un punto de encuentro. No sé, en ese tiempo Cruz Roja estaba en Ramos, ahí cerca de El Posadas. No sé, encontrarnos como punto en la plaza de Ramos, en una de las plazas de Ramos. Entonces vos pones un punto y la gente se dirige hacia ahí. Y tienen que tener una lista con los alumnos y empezar a nombrarse con todo. Claro, claro, totalmente. Y nada, entonces por ahí venían, entraban al curso y nos decían, chicos, hay una amenaza de bombas, tenemos que salir.
Y es salir y dejas tus cosas ahí. O sea, es salir, te vas. No, nosotros nos poníamos a guardar las cosas. ¿Te pensás que alguien nos decía, chicos, dejen todo ahí? O sea, no, cero organización. Así que esos son muy buenos ejemplos y que si de hecho hoy volviese a pasar, que no sé ya, bueno, hoy, bueno, estamos en virtualidad, ¿no? Pero si pasaría ahora en Cruz Roja, no sé qué harían. Calculo que no deben, a nosotros, al menos a mí, nunca me informaron de ningún No voy a mi protocolo casa. a seguir. Y es que sí, es lo más lógico. Es lo más lógico. Que tenés que ir a tu casa. O sea, las clases se tienen que suspender. ¿Entendés? Eso sería lo correcto. Después, bueno, se hace o no se hace, eso ya es otra cosa. Pero nadie te puede poner una falta o te puede decir algo porque vos te vayas. Es así. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos y decimos que hay que tener un buen manejo en lo que es la gestión y la administración ante este tipo de problemas, para saber cómo organizarnos, qué trabajo vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Para que después no salga mal. Bien, entonces, la organización en un hospital, digamos, va como el jefe mayor, digamos, el que coordina y manda a todos, que sería el director del hospital. Y el director va a bajar la información, ¿no?, de lo que se debería hacer a cada uno de los jefes de servicio. O sea que por debajo del director se encuentran los jefes de cada uno de los servicios. Y por debajo de los jefes encontramos a los supervisores. Y estos supervisores son los que le van a bajar la información al personal, ya sean técnicos o enfermeros o los médicos de planta, los médicos del lugar, que estén de guardia. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, eso también es relativo y depende de cada hospital. Nosotros en el Parisien no tenemos supervisor, o sea que estamos a cargo directamente del jefe del servicio. Entonces el director le baja la información al jefe y el jefe nos baja la información a nosotros. En el Posadas, por ejemplo, Marcela está como supervisora. En ese caso, el director le bajaría la información a la jefa de Marcela y la jefa de Marcela a Marcela y Marcela a los demás técnicos. ¿Sí? Eso es de acuerdo a la complejidad de cada hospital. Pero la idea es que haya objetivos bien marcados, ¿no?, y que esta organización nos permita tener una administración, una buena administración, para manejar de una forma correcta los recursos. ¿Sí? Y de esta manera poder realizar nuestro trabajo de forma eficaz y eficiente, rápido y bien, ¿sí?, sin utilizar nada de más y después no tener que andar descartando insumos que encima salen caros y en esas situaciones se necesitan. Entonces, esta organización, ¿no?, la organización de un hospital, lo que va a necesitar primero es planificar el trabajo, organizarlo, direccionarlo, es decir, definir quién va a hacer cada cosa, y por último, controlarlo. Controlar que el trabajo esté bien hecho.
Bien. Cuando la organización va del director al jefe del servicio, del jefe al supervisor y del supervisor al personal, se denomina que la estructura de esa organización es descentralizada. ¿Cómo dijo, profe? La estructura de esa organización, tal como la describimos nosotros recién, es una organización descentralizada. Gracias, ¿Sí? profe. Bien. Y es centralizada cuando las órdenes las da una sola persona para todos por igual. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre centralizada y descentralizada. Si el director le dice, en vez de bajárselo a los jefes, le baja a todo su personal lo que tiene que hacer, esa sería una estructura de una organización centralizada. Pero en este caso, como hay distintos jefes que van a organizar sus servicios como corresponde, de acuerdo a la actividad que tengan que realizar, va a ser una estructura de organización descentralizada. ¿Sí? Bien. Por eso también, por esto y por todo lo que venimos hablando, también es que es importante estandarizar los procedimientos, ¿sí? Para saber cómo realizar las cosas en situaciones como esta y no tener que andar preguntando en el momento, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y tengo que hacer donantes? ¿Y cómo lo hago a los donantes? ¿No? Tener acceso al manual de procedimientos, realizar un manual de procedimientos, tener acceso y saber cómo se realizan las tareas nos va a permitir agilizar nuestro trabajo en este tipo de situaciones. Bien. Entonces, si sucede esto, también suceden desastres o catástrofes, como dijimos, que los donantes iban a otro hospital a donar, ¿no? Y luego de que se tenía la serología, esas unidades se derivaban al hospital de referencia, digamos, al hospital donde van los heridos. Tenemos que también aplicar frente a esa situación lo que son las colectas de sangre, ¿se acuerdan? Como veníamos hablando. Cómo programarlas, cómo realizarlas, tenemos que tener todo eso bien en claro porque ese es el momento en que más vamos a necesitar que la gente venga a donar. Por eso es que se utilizan mucho los medios de comunicación para estas circunstancias, para explicarle a la población, primero que no debe ir al hospital donde están yendo las víctimas, ¿sí? Para que no sea un caos mayor. Y segundo, explicarle la importancia de la donación y dónde se pueden dirigir a donar. ¿Qué hospitales van a estar recibiendo donantes para esos casos? ¿Sí? Entonces es muy importante tener el manejo de lo que es ahora, ¿no? Lo que son las redes sociales, ¿sí? Más allá de lo que es la tele y la radio, ¿no? Ahora hay más movilización por redes sociales que por cualquier otro medio de comunicación. Entonces es muy importante también que cada hospital maneje y tenga sus redes sociales y que sepamos cómo manejarnos frente a estas situaciones para poder captar donantes, ¿no? En estos momentos también se llaman a los donantes voluntarios que comúnmente vienen a donar y que ya los tenemos registrados, que tenemos sus números. Bien, ese grupo de donantes. Ellos van a tener que ir al otro hospital, no a ese también, ¿no, profe? Claro, exactamente. Sí. Cada hospital se encarga de llamar a sus donantes, pero en el caso del hospital que está atendiendo a las víctimas, se le explica bien que debe ir a donar a otro hospital. Y se le da la dirección, el teléfono y todo, como para que se pueda ubicar y sepa dónde ir. Bien. Bueno, hoy vimos lo que es en forma general. En estos casos, cuando nos toca, por ejemplo, nos puede tocar como técnicos estar del lado del hospital que atiende donantes, o nos puede tocar como técnicos estar de guardia
el día de la catástrofe, ¿no? Y que las víctimas lleguen al hospital, ¿sí? Entonces, en casos en donde hay múltiples víctimas, como en una catástrofe o como en un desastre, se recomienda siempre que haya que transfundir a esas víctimas, más en quirófano que otra cosa, transfundir con sangre cero positivo, ¿sí? Así evitamos lo que son las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, ¿sí? Ya manejamos demasiado estrés, estamos cansados por la cantidad de trabajo que tenemos. En quirófano van a haber más de 3 personas operándose al mismo tiempo, que quizás lleven sangre todos los que estén en quirófano. Entonces, para evitar cualquier tipo de error administrativo, al mezclar muestras porque llega todo junto, al pinchar el dedo, al pedirle los tubos al anestesista y que me traiga el de otro paciente, que en realidad del que tenía que ser, y evitar cualquier tipo de error, lo recomendable siempre es transfundir sangre cero positivo en accidentes múltiples, ¿sí? Como estos ejemplos que estamos dando. Ya la semana que viene vamos a ver cómo nos manejamos en una emergencia común, ¿sí? En una guardia, con respecto al grupo y factor de un paciente, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Es todo bastante claro, sí. Sí, bastante claro. La transfusión es esa que dijo cero, que puede ser positivo o negativo, o tiene que ser negativo, cero negativo. No, en realidad vos pensás que el cero negativo es un grupo que vos en el servicio no contás con muchas unidades. En un momento en que el servicio viene bien de stock, ponele que tengas 10 ceros negativos con toda la furia, ¿sí? Entonces, si vos tenés un paciente que está en una emergencia, en una urgencia, así como estas que estamos nombrando, es muy probable que esté perdiendo mucha sangre. Entonces, si es RH negativo y vos le pasás sangre positiva, toda la sangre que vos le estés pasando la va a estar perdiendo en ese momento. Por lo que su sistema inmune no va a llegar a reconocer como extraños a esos glóbulos D positivos que vos le estés pasando. Entonces va a tener menos probabilidades de crear anticuerpos. ¿Sí? Entonces siempre se utiliza cero positivo. En estos casos, después vamos a ver situaciones especiales, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene.